Hola a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida al segundo episodio de nuestro podcast Entre Citas. Mi nombre es Sandra. Mi nombre es Alejandra. Mi nombre es Alison. Y mi nombre es Sally. Y nosotras somos la organización Club Literario Wabi Sabi. Primero quisiéramos hacer un disclaimer respecto a este podcast, ya que está netamente referido a nuestra experiencia como estudiantes y organizadoras juveniles sobre la literatura. No lo tomen como una verdad absoluta. Antes de comenzar con este segundo episodio del podcast, quisiera dar la bienvenida a nuestra nueva integrante que nos va a dar mucho de sí para el grupo y para una organización juvenil, Sally Huamán Cárdenas. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias, chicas, por la invitación. Estoy muy feliz de formar parte de la organización y espero sumar con mi apoyo bastante. Muchas gracias, Sally. Y ahora vamos a comenzar con el segundo tema, que es ¿por qué se debe leer literatura escrita por mujeres? Este es un tema que siempre nos preguntan tanto en Instagram, Facebook, YouTube, así que tratamos de poner las razones por las cuales para nosotros es importante leerlo. Vamos a dar una pequeña contextualización de por qué nos gusta la literatura escrita por mujeres y cómo es que la hemos encontrado. Las cuatro formamos parte del curso Literatura escrita por mujeres en San Marcos por la profesora Yolanda Westphalen, y nos encantó con todo el sílabo, toda teoría, así que ahora vamos a plantear una pregunta muy sencilla, que es ¿qué libro las cautivó para seguir leyendo literatura escrita por mujeres? No sé si Sandra nos puedes aportar algo más sobre ello. ¿Cuál es tu libro favorito? Sí. Ya, en mi caso es La Amortajada de María Luisa Dombal, porque ese libro me voló la cabeza, ya, porque de alguna manera el libro, así en pocas palabras, porque tampoco me quiero demorar mucho, me habladora, tiene tendencias de surrealismo y la verdad yo nunca había experimentado la literatura escrita por mujeres de esa manera, ¿no? Es que te muestra la posibilidad en cómo hay tanta variedad de temas en el caso de escritoras mujeres y que en realidad cuando tú los lees y ves cómo se pueden plantear en muchas de las experiencias femeninas, es muy, muy interesante. Definitivamente ese libro me agarró desde el inicio y ya desde ahí ya no solté el libro, me encantó. Y ese fue el primer libro que comenzamos el club de lectura, junto a La Hora de la Historia de Clarice Lispector, que fue el libro que a mí me encantó. Fue justo el libro que Sandra y yo expusimos, y fue mágico para mí, uno, porque me permitió conocer a Sandra, y otro, porque tenía muchos aspectos que yo jamás había visto. En primer lugar, Clarice Lispector se transforma en un narrador para contar la historia de una mujer, y es algo totalmente vanguardista para lo que era la época, ya que una mujer se transforme en hombre para contar la historia de una mujer era totalmente distinto. Y otro también es que la temática principal es de una heroína que es totalmente trágica, que justo en el momento en que tú piensas que no puede irle peor, o viendo de todo este transcurso que está mal su vida, te quedas con una sensación terrible, e inclusive hasta puede considerarse parte de una lectura filosófica, ya que da muchas reflexiones. Así que ese es el libro que a mí me encantó y me invitó a leer mucho más literatura escrita por mujeres. Sally, ¿cuál es el libro que a ti te gustó? En mi caso, bueno, nosotros, yo también compartí el curso con ustedes, pero yo expuse otro libro que fue el que me fascinó. Se titula Distancia de Rescate, es de Samantha Schweblin. La distancia de rescate a la que se refiere el título es esta distancia que existe entre la madre y su hijo, mediante la temática un poco de terror, de suspenso quizá, aborda lo que es la maternidad, ¿no? De modo en que se nota cómo la madre sufre ante los peligros que está corriendo su hijo, ¿no? Y al final es la madre la que termina mal por esto. Y es esta obra la que me llevó luego a explorar otras obras también escritas por mujeres que tienen estas temáticas que muchas veces nosotras solemos pasar a lo largo de nuestra vida, pues, ¿no? Aquí se ve cómo se toca la maternidad de una forma quizá más tendiente al terror, pero hay otras obras que tocan otro tipo de temáticas como la sexualidad, pues, ¿no? El acoso, la violencia, el hogar, la familia, ¿no? Vista siempre desde el punto de vista de la mujer. Y esto fue lo que me acercó a este tipo de literatura, ¿no? Yo lo amé completamente y siempre lo recomiendo. Muchas gracias, Sally. Samantha Schweblin creo que es una de las escritoras que ahora está muy en boga y tiene ahora su auge. Sus obras son totalmente exquisitas. Así que también es una recomendación para los que estén escuchándonos. Y ahora, por último, Alison. Bueno, a mí la obra que más me gustó, que nos propuso, ¿no?, la doctora Yolanda, fue Memorias de Adriano, por Marguerite Yourcenar. Y lo que me gusta es justamente esta introspección que hace la autora en la mente de un varón, quien, Adriano fue una figura bastante imponente en su tiempo. Sin embargo, lo desmenuza en diferentes temas que pueden ser quizá un poco irrelevantes, como lo que puede ser su gusto por mirar el cielo estrellado en el desierto, que esto, o sea, la descripción que lo hace es tan sentimental y tan bonita, pero algo tan irrelevante como se puede tomar, como también ponerse a filosofar
sobre el gobierno o el amor y en los conceptos que tiene y que parecen bastante avanzados para la época. O bueno, quizá uno piensa que en el pasado era así, pero Marguerite Yourcenar se basa en varios escritos del propio Adriano, ¿no? Otra característica de la novela, y que la autora maneja muy bien, es la facilidad de abordar temas tan actuales desde un punto de vista que se puede pensar ya estaría desfasado. Por ejemplo, la homosexualidad, el poliamor, la democracia de un Estado, todos estos temas también los aborda desde la perspectiva varonil, siendo ella una mujer. Y como que a mí me costaba entender esto, porque los análisis, ¿no?, que se hace sobre la producción de Yourcenar muestran justamente esa androginia en la que nos introduce la literatura, y sus temáticas no tienen por qué delimitarse de uno u otro bando. Lo que puede o no puede lograr expresar un varón o una mujer, es decir, que no por ser mujer solamente puede hablar de este tema, o por ser varón solamente de este otro, y no hay ahí una confluencia. Justamente esa androginia fue lo que más me llamó la atención, y fue donde yo pude quitarme ciertos prejuicios y empezar a valorar mucho más la literatura escrita por mujeres. Ahora que estamos tratando ese tema de varón, mujer, quisiéramos dar un pequeño concepto de qué es literatura escrita por mujeres, ya que muchas personas nos preguntan, y algo para hacerlo ya más oficial, ¿qué es realmente literatura escrita por mujeres? Y la que nos va a responder es Alison. Una definición concreta no se puede dar, pero sí algo que se asoma, ¿no?, para delimitar de cierta manera qué es lo que estamos estudiando o qué es lo que estamos abordando. Literatura escrita por mujeres se refiere a aquella producción elaborada por una mujer en la búsqueda de su expresión. Esto es un espacio de liberación, de reconocimiento de sí mismas y de redefinición, mediante las diferentes formas de representación que se puede dar dentro de la literatura. Esta asume, a su vez, la pluralidad de voces literarias femeninas. Lo que me gustaría recalcar de lo que acabo de decir, que puede sonar un poquito enredado y es necesario leerlo varias veces, es el término de pluralidad, ya que no se debe de entender solamente con ciertas características o estereotipos, sino que hay muchas maneras de concebir, por ejemplo, a una madre, muchas maneras de concebir a una mujer enamorada, muchas maneras de concebir diferentes personajes femeninos, y que no necesariamente tienen que caer en estereotipos. Y esa representación no había anteriormente, porque por lo común, los autores varones caían en el estereotipo por no conocer la realidad de las vivencias que tiene una mujer desde que se reconoce como tal en una sociedad. Eso, ¿no? Es también un espacio de encuentro entre vivencias, experiencias propias de la feminidad. Muchas gracias, Alison. Es un tema también muy importante, esta temática de lo que es la maternidad. Al principio, cuando me presentaron este tema, yo pensé que iba a ser lo usual, pues, ¿no?, lo que yo siempre he leído, que es la maternidad, donde la madre está por todos lados, que desea ser madre, este amor eterno. Pero una vez que empecé a leer literatura escrita por mujeres, descubrí autoras como Brenda Navarro, con Casas Vacías, también Mandíbula, de Ojedo, que vemos maternidades que no son deseadas, no desean estar embarazadas, odian a sus hijos, así que son temáticas que son muy ricas y llevan no solamente de lo que es el amor, la intimidad, es prácticamente llevado al terror y hasta lo absurdo. Te abren mucho los ojos, y no solamente es escrito por primera persona, no, son diferentes escenarios en los cuales te puedes envolver tanto como lector y también como autor. Así que creo que es un tema muy importante que a la mayoría de gente no lo ha leído, y más bien se les invita a leer, y siempre ese constante miedo de, es que no voy a encontrar, no me gusta, así que es más que nada esa invitación que le estamos dando. Ahora vamos a ir a un segundo punto que nos parece también importante, esta gran pregunta: ¿realmente la literatura tiene género? Porque si llamamos literatura escrita por mujeres, es este género, mujeres. ¿Debería existir literatura escrita por hombres? Hay muchas preguntas que nos hacen así por Instagram. Creo que aquí hay un punto muy importante para poder reflexionar, ¿no? Y es que justamente lo que acaba de mencionar Alejandra es sumamente problemático, ¿no? Considerar de que es necesario decir, ¿no? Es como cuando mencionamos una mayoría para poder ocultar a una minoría. En este caso, la literatura escrita por mujeres, lamentablemente, a través de los años, fue ocultada, y en muchas ocasiones, como se dice esta tan conocida frase, ¿no? A veces un autor anónimo en realidad era una mujer. Esta problemática se mantuvo durante mucho tiempo. Entonces, al momento, hasta la actualidad, estoy muy segura, y desde mi punto de vista en este caso, que muchas de las personas que leemos probablemente aún no consideramos o no concebimos que debería ser algo equitativo, ¿no? Es decir, tanto hombres y mujeres tenerlos en una librería, y cuando piensas, en lo primero que piensas cuando piensas en 5 escritores peruanos o latinoamericanos o occidentales, siempre son hombres.
Y esto ya, tan solo decirte esto, evidencia por qué es tan importante hacer esta distinción, aunque sea en este momento del tiempo. ¿Por qué? Porque quizás en el futuro, en unas generaciones más, ya no tengamos que hacer esta distinción. Ese es el objetivo. Por el momento estamos rescatando voces, rescatando testimonios, identidades que fueron ocultas a través del tiempo y que por supuesto tenían verdades que contar. No sé qué opinan las demás al respecto. Quizás Sally, Alejandra, Ali. Es algo muy importante lo que estás diciendo, porque muchas personas se rehúsan inclusive cuando ven este apartado en librerías o se temen de leerlo, o inclusive cuando vamos a ferias y preguntas qué libros están escritos por mujeres, muchos se quedan asombrados mirándote porque lo único que te presentan es literatura escrita por los mismos varones. Y te dicen, bueno, que te estás perdiendo de mucho al querer solamente leer de mujeres, como los grandes autores, los ganadores del Nobel, o los que no han ganado Nobel pero son muy reconocidos. Y ahora vamos con una pregunta que creemos que es más importante y la que prácticamente lleva el tema del podcast. ¿La literatura escrita por mujeres visibiliza o lo oculta? Porque hay muchos puntos que nos dicen, sí, cierto, la visibiliza porque la ponen en un apartado donde todas están reunidas. Dicen que la está ocultando porque en vez de hacer esta distinción es mejor incluirlas en ellas y no hacer esta distinción porque están dentro del canon. Así que no sé qué nos podría decir Sally respecto a ello. La respuesta a esta pregunta se relaciona mucho a lo que Sandra había mencionado anteriormente, porque cuando hablamos de literatura escrita por mujeres, lo que tratamos de hacer es muchas veces incluirla, ¿no? Y darle cierta visibilidad a aquello que ha estado durante mucho tiempo oculta, ¿no? Recordemos que las escritoras han tenido durante muchos años que prestar sus seudónimos, presentarse como varones, e incluso se dice que estos escritores anónimos del pasado pudieron haber sido mujeres, porque ¿quién va a creer pues que un hombre no haya querido poner su nombre en las autorías de estas obras tan reconocidas, ¿no? Esto lo dice Mary Beard en su libro Mujeres y Poder. Las mujeres se ven representadas como personas que callan, y esto es lo que se quiere cambiar en los movimientos que se están dando en la actualidad, ¿no? Por ende, cuando nos referimos nosotros a una literatura escrita por mujeres, si bien implicamos que ya hay una exclusión hecha hacia esta literatura, lo que se busca no es excluirla del canon, sino más bien realzarla, ¿no? Y hacerla más visible, quizá darle su propio espacio a esta literatura, como se da también pues de manera interseccional con pues la literatura afroamericana, últimamente quizá la literatura de disidencias, la literatura LGTBI, ¿no? Y por eso es que esta especie de contradicción que se estaba mencionando al inicio no lo es quizá tanto, ¿no? Quizá, como dijo Sandra, podamos llegar al futuro en un momento en el que no sea necesario hablar de incluir una literatura escrita por mujeres porque ya está incluida. Entonces, esta especie de contradicción ya no va a ser un tema sobre la mesa, ¿no? Sino va a ser algo que ya está. Muchas gracias, Adi, por tu respuesta. Creo que ha sido una muy completa y por eso creemos nosotros necesario crear espacios como lo es Wabi Sabi para que se difundan muchísimas más la literatura escrita por mujeres. Y no es que no valoremos a otros escritores como muchas personas piensan. Por ejemplo, siempre hay un evento de Vallejo o un evento de varios autores que son muy conocidos y en Wabi Sabi no lo reposteamos como alguna publicación o un reel, lo que hacemos es hacer una historia y a veces ni siquiera hacemos ello. ¿Por qué? Es una respuesta muy sencilla, porque hay muchísimos clubes literarios, un montón de páginas que ya lo hacen. Entonces crea la pregunta, cuando pasa un cumpleaños o el aniversario de un fallecimiento de una autora, casi nadie lo hace. Y por eso nosotros empatizamos un montón en ello. Ponen historias, publicación, y que todo el mundo la conozca, porque creemos que es importante. Así que cerramos este podcast. No sé si alguien más quiere decir algo más. Alison. Sí, yo quería comentar lo que mencionó Sally respecto a los estudios que se enfocan en la literatura propiamente escrita por mujeres. Estos estudios, más que nada, no son solamente porque son mujeres y hay que darles un espacio y porque están reclamando, sino que porque realmente se han dado cuenta al momento de hacer interpretaciones, al momento de ver la narratología que tienen los autores masculinos y las autoras femeninas, hay una clara diferencia en cómo llevan a cabo cada uno.
Y estos estudios no se centran en el género, sino se centran en la expresión que le brindan las propias vivencias de cada uno. Porque obviamente si una mujer hasta el siglo XIX, las mujeres en general, hasta el siglo XIX no han recibido una educación igual a la de un varón, no tienen las mismas experiencias, si no han recibido las mismas oportunidades para trabajar, para tener una relevancia social o poder político, obviamente no tienen las mismas experiencias y el mismo tipo de expresión. Y también sucede esto bastante con lo mencionado sobre el seudónimo o el travestismo literario, en el cual, por ejemplo, actualmente sucedió que para un concurso en España, ahora no recuerdo el nombre del concurso, ganaron 3 autores poniendo como nombre como nombre de una mujer. Y primero no es equitativo porque eran 3 haciendo un solo libro cuando todos los demás participantes, sean hombres o mujeres, eran una sola persona haciendo un mismo libro, ¿no? Y lo otro es esta sustitución. Y decían, ¿no? Pero es que ahorita se les está dando prioridad a las mujeres y les están dando premios por ser mujeres. Y ese no es el punto es que ellos han estado sustituyendo una imagen y no era como que, bueno, salieron para este concurso, se juntaron y empezaron a publicar. Ya desde antes venían suplantando una identidad femenina, encima habían armado toda una historia, que era profesora de una universidad en letras, que tenía hijos, que estaba casada, y en las entrevistas que le hacían vía correo electrónico, bueno, estos 3 autores, usando la identidad de una mujer, iban respondiendo, ¿no? Como si realmente fuesen una mujer, y a todo el mundo le daban a entender eso, y era porque estaban aburridos prácticamente y porque querían de alguna manera hacerse notar. Y como no podían hacerlo siendo 3 varones independientes, se juntaron y encarnaron una identidad femenina. Y lo que más molesta es justamente esa suplantación y crear toda una historia alrededor de un nombre femenino y al final resultaron siendo 3 varones. Eso fue lo que por lo general incomodó a la crítica, ¿no? E igualmente, bueno, recibieron su premio y ganaron no sé cuántos euros, miles de euros entre los 3. Y bueno, en general ese es como que el panorama que nosotras tenemos respecto a la literatura escrita por mujeres. No es algo nuevo, no es una moda, se viene haciendo ya más concretamente desde los años 70, 80, después de la segunda ola del feminismo, que también nos brinda herramientas para la interpretación, no solamente desde el aspecto social, sino desde el aspecto teórico literario. Muchas gracias, Alison, por esa importante aportación que nos estamos dando. Ahora sí, quisiera cerrar así el podcast. No sé si alguien más tiene algo que decir. No, creo que queda bastante claro nuestra postura al respecto con la literatura escrita por mujeres, la función de Wabi Sabi para poder hablar sobre ello como una plataforma para difundir literatura como tal. Así que... Muy bien, ahora sí, para cerrar el podcast, vamos a cerrar con una pregunta muy sencilla, algo que siempre hacemos en nuestro club literario o en nuestros clubes de lecturas. Como se podrán dar cuenta, nuestro club de lectura está netamente abordado literatura escrita por mujeres porque nos parece importante. Díganos 5 autoras que les haya gustado y que realmente hayan leído. Digo, denme 5 autores, en general me van a decir mayoría varones. Así que quisiera que en los comentarios nos digan sus 5 autoras favoritas o las que han llegado a leer, para tratar de difundir mucho más. Esa es la labor de Wabi Sabi, difundir la literatura escrita por mujeres, y es un tema que realmente nos apasiona. Así que también nos podían dejar qué otro tema más les gustaría que toque acá en el podcast para un tercer episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Sigan escuchando nuestros episodios. Hasta luego, chicas. Hasta luego a todos. Cuídense mucho.